Era un martes lluvioso en la ciudad de Monterrey, cuando Carlos Mendoza llegó al edificio corporativo Torres del Valle, como lo había hecho durante los últimos 20 años. Sus manos curtidas por el trabajo agarraban firmemente el llavero maestro mientras el agua golpeaba contra las grandes ventanas de vidrio del vestíbulo principal. Tenía 52 años, y cada uno de ellos estaba marcado en las líneas de su rostro y en sus manos callosas. El edificio Torres del Valle no era un lugar cualquiera, era uno de los complejos de oficinas más prestigiosos de todo Monterrey, hogar de empresas multinacionales, despachos de abogados de renombre y consultorios médicos de especialistas reconocidos. Las paredes de mármol italiano brillaban bajo las luces de araña importadas de Europa, y los pisos de granito pulido reflejaban como espejos. Carlos había sido el conserje principal de ese edificio durante 2 décadas completas. Conocía cada sistema eléctrico, cada tubería, cada rincón donde algo podía fallar. Llegaba cada madrugada a las 5 de la mañana, mucho antes de que los ejecutivos con sus trajes caros comenzaran a llenar los elevadores. Revisaba los sistemas de calefacción y aire acondicionado, reparaba grifos que goteaban, cambiaba focos fundidos, supervisaba al personal de limpieza y se aseguraba de que todo funcionara perfectamente. Su uniforme azul marino siempre estaba limpio, aunque remendado en algunos lugares. Llevaba su cinturón de herramientas con orgullo. En su rostro había una expresión tranquila, de alguien que había aprendido a encontrar paz en la rutina y satisfacción en un trabajo bien hecho. A pesar de la naturaleza invisible de su trabajo, Carlos siempre mantenía una actitud amable con todos. Saludaba a los guardias de seguridad, coordinaba con el personal de limpieza y ocasionalmente intercambiaba palabras con ejecutivos cuando necesitaban ayuda. Pero la mayoría de las veces, Carlos era invisible para las personas que trabajaban en ese edificio, para los abogados, contadores y ejecutivos que ocupaban las oficinas de los pisos superiores. Él era simplemente parte de la infraestructura del edificio. Nadie conocía su historia, nadie sabía de sus luchas personales y ciertamente nadie imaginaba que este hombre humilde algún día estaría en el centro de uno de los eventos más extraordinarios que el edificio Torres del Valle había presenciado. La vida de Carlos no había sido fácil. Había nacido en Monterrey, en una familia de clase trabajadora. Su padre había sido mecánico y le había enseñado desde niño el valor del trabajo manual bien hecho. Carlos no tuvo la oportunidad de asistir a la universidad. Después de terminar la preparatoria, tuvo que comenzar a trabajar inmediatamente para ayudar a mantener a su familia. A los 28 años conoció a Elena, una mujer hermosa y trabajadora, que era enfermera en un hospital público. Se casaron después de un noviazgo de 2 años. Tuvieron 2 hijos, Miguel y Laura. Carlos trabajaba largas horas en varios empleos de mantenimiento para asegurar que su familia tuviera lo necesario. Elena también trabajaba turnos agotadores en el hospital. Era una vida de lucha constante, pero llena de amor y determinación. Así fue como llegó al edificio Torres del Valle hace 20 años, respondiendo a un anuncio que buscaba un conserje principal con experiencia. El gerente de administración del edificio lo entrevistó extensamente. Le hizo preguntas técnicas sobre sistemas eléctricos, plomería, climatización y gestión de personal. Carlos respondió cada pregunta con confianza tranquila, demostrando no solo conocimiento técnico, sino también la actitud correcta. Lo contrataron ese mismo día. Durante los primeros años, Carlos simplemente hizo su trabajo sin llamar la atención. Llegaba puntual cada madrugada, cumplía con todas sus responsabilidades y se iba a casa para cenar con su familia. Pero con el paso del tiempo, Carlos comenzó a notar cosas que otros no veían.
En el piso 12 del edificio había una oficina que pertenecía a una empresa llamada Industrias Garza. El dueño de la empresa era el señor Eduardo Garza Villarreal, un hombre mayor que había fundado el negocio desde 40 años atrás. El señor Garza tenía entonces casi 70 años. Era un hombre alto y delgado, con cabello completamente blanco peinado hacia atrás y ojos azules penetrantes. Siempre vestía trajes impecables de 3 piezas y llevaba un bastón de caoba con empuñadura de plata. Era conocido en los círculos empresariales de Monterrey como un hombre brillante pero difícil, exigente con sus empleados y duro en los negocios. Había construido su imperio a través de trabajo incansable y decisiones inteligentes. El señor Garza llegaba a su oficina todos los días a las 7 de la mañana en punto, 2 horas después de que Carlos comenzara su turno. Durante sus primeros años en el edificio, Carlos apenas había intercambiado palabras con él. Ocasionalmente se cruzaban en el pasillo. El señor Garza asentía brevemente, y Carlos respondía con una pequeña inclinación de cabeza. Pero todo cambió una mañana de invierno hace aproximadamente 10 años. Carlos estaba en la sala de máquinas del piso 12, revisando el sistema de climatización que había estado haciendo ruidos extraños, cuando escuchó un sonido inusual proveniente del corredor. Era temprano, apenas las 6 de la mañana. Preocupado de que pudiera haber algún problema, Carlos salió para investigar. Caminando por el pasillo, notó que las luces de las oficinas de Industrias Garza estaban encendidas. La puerta principal estaba entreabierta. A través de la rendija, Carlos pudo ver al señor Garza sentado en su escritorio con la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban. El hombre estaba llorando. Carlos se quedó paralizado. Todo en él le decía que debía retirarse discretamente, pero algo más profundo no le permitió simplemente alejarse de alguien que claramente estaba sufriendo. Tocó suavemente la puerta. «Disculpe, señor Garza», dijo Carlos con voz respetuosa. «Soy Carlos, el conserje del edificio. Noté que llegó muy temprano y quería asegurarme de que todo estuviera bien». El señor Garza levantó la vista bruscamente, sorprendido. Durante un momento, sus ojos enrojecidos por las lágrimas se encontraron con los de Carlos. Se limpió rápidamente los ojos con un pañuelo. «Estoy bien», respondió finalmente, su voz ronca. «Solo un momento difícil». Carlos asintió, pero no se movió. «Con respeto, señor, a veces ayuda a tener a alguien cerca. No tengo que hablar si no quiere, pero estoy aquí si necesita algo». El señor Garza lo miró durante un largo momento. «Un café estaría bien», dijo finalmente. Carlos preparó una taza de café, como había visto que le gustaba al señor Garza, negro con una pequeña cucharada de azúcar. Regresó y colocó la taza sobre el escritorio. «Aquí tiene, señor. Si necesita algo más, estaré trabajando en el sistema de climatización». Se dio vuelta para irse, pero la voz del señor Garza lo detuvo. «Espere». Carlos se volvió. «Usted es Carlos, ¿verdad? El conserje principal del edificio». «Sí, señor», respondió Carlos, sorprendido de que el señor Garza supiera su nombre. «Llevo años viéndolo trabajar», continuó el señor Garza. «Siempre llega antes que todos. Este edificio funciona tan bien gracias a personas como usted». Carlos no supo qué responder. «Solo hago mi trabajo, señor. Trato de hacerlo bien». El señor Garza asintió lentamente. «Hoy es el aniversario de la muerte de mi esposa. Han pasado 5 años y todavía hay mañanas donde el peso de su ausencia es insoportable». Carlos sintió que su corazón se apretaba. «Lo siento mucho, señor. No puedo imaginar lo difícil que debe ser. Mis hijos piensan que debería haberlo superado ya», dijo el señor Garza.
Dicen que 5 años es tiempo suficiente, pero ellos no entienden. Estuvimos casados durante 42 años. Ella era mi compañera en todo. El dolor de perder a alguien así no tiene fecha de caducidad. Carlos se acercó un poco más. Mi padre perdió a mi madre cuando yo tenía 18 años. Él nunca se volvió a casar. Solía decir que el amor verdadero no conoce el tiempo. No hay vergüenza en su dolor, señor Garza. Su dolor es evidencia de cuánto amó. Los ojos del señor Garza se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez sonrió levemente. Su padre era un hombre sabio. Gracias, Carlos, por el café y por sus palabras. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. No era amistad exactamente, pero había un reconocimiento mutuo, un respeto silencioso. El señor Garza comenzó a llegar un poco más temprano, a menudo coincidiendo con las rondas matutinas de Carlos. Intercambiaban saludos que se convirtieron en conversaciones breves. A veces hablaban del clima, otras veces de cómo funcionaba el edificio. Ocasionalmente, el señor Garza compartía anécdotas sobre su esposa fallecida. Carlos escuchaba con atención genuina, ofreciendo su presencia como testimonio silencioso de que alguien escuchaba. Con el tiempo, el señor Garza comenzó a confiarle más detalles de su vida. Le contó sobre cómo había construido su empresa desde un pequeño taller hasta la operación multinacional que era ahora. Le habló sobre sus 3 hijos y cómo sentía que ninguno de ellos realmente comprendía el sacrificio que había hecho para darles la vida privilegiada que tenían. Mi hijo mayor, Eduardo Jr., está más interesado en gastar el dinero que en aprender cómo se gana, confesó una mañana. Mi segundo hijo, Roberto, trabaja en la empresa, pero solo ve números. No tiene pasión por el negocio, y mi hija Sofía vive en Europa, llamando solo cuando necesita más dinero. Carlos escuchaba estas confidencias con compasión. Aquí estaba uno de los hombres más ricos de Monterrey, y a pesar de todo su éxito, sufría de la misma soledad que cualquier persona común. Los años continuaron pasando. La rutina de Carlos se mantenía constante. Sus hijos crecieron. Miguel terminó su carrera de ingeniería industrial gracias a una beca y trabajo de medio tiempo. Laura estudiaba para ser maestra. Carlos estaba orgulloso de ambos. Elena seguía trabajando en el hospital, pero los años estaban cobrando su precio. Había desarrollado problemas de presión arterial y diabetes. Los medicamentos eran caros. Carlos se preocupaba constantemente por ella, trabajando horas extras cuando podía. Nunca le mencionó estas preocupaciones al señor Garza, pero el señor Garza era más observador de lo que Carlos pensaba. Una mañana notó que Carlos lucía particularmente agotado. «Carlos, ¿se ve cansado?» «¿Todo está bien?», preguntó. «Estoy bien, señor Garza, solo una noche difícil». El hombre lo miró con escepticismo. «Carlos, durante años he compartido mis cargas con usted. Permítame escuchar si usted tiene alguna». Carlos vaciló. «Es mi esposa, señor. Elena ha estado enferma, presión alta y diabetes. Los doctores dicen que necesita mejores medicamentos, pero nuestro seguro no cubre todo. He estado tomando trabajos extra los fines de semana, pero nunca es suficiente». El señor Garza frunció el ceño. «¿Cuánto cuestan los tratamientos?» Carlos le dijo la cifra. Al día siguiente, Carlos encontró un sobre en su escritorio. Dentro había suficiente dinero para cubrir un año completo de tratamiento, junto con una carta escrita a mano. El señor Garza le agradecía por los años de conversaciones, por escuchar sin juzgar. Explicaba que el dinero era un regalo, no un préstamo. La carta terminaba con una línea que dejó a Carlos con lágrimas en los ojos. «Usted me ha dado el regalo de su tiempo y su compasión durante años. Permítame darle este pequeño regalo a cambio».
Carlos subió al piso 12 con lágrimas corriendo por su rostro. «Señor Garza, no puedo aceptar esto. Es demasiado». «Si puede aceptarlo, Carlos», interrumpió el señor Garza. «Su esposa necesita ese tratamiento. No me debe nada. Usted me ha dado algo mucho más valioso que el dinero. Me ha dado dignidad cuando me sentía solo. Eso no tiene precio». Elena comenzó su tratamiento la siguiente semana. Los nuevos medicamentos hicieron una diferencia notable. Los doctores estaban optimistas. La familia Mendoza consideró esto un milagro. Su relación con el anciano empresario se profundizó después de este acto de generosidad extraordinaria. Los años continuaron. Carlos envejecía, su cabello mostraba más canas. El señor Garza también envejecía. Su paso se volvía más lento. Su dependencia del bastón ya no era solo afectación, sino necesidad real. Una mañana, aproximadamente un año antes del día que cambiaría todo, el señor Garza le hizo una pregunta inusual. «Carlos, ¿alguna vez ha pensado en retirarse?» Carlos se rió suavemente. «Señor Garza, la gente como yo no se retira. Trabajamos hasta que ya no podemos trabajar más. No tengo una pensión generosa. Trabajaré hasta que mi cuerpo me diga que ya no puedo seguir». El señor Garza asintió pensativamente. «Eso es injusto. Usted ha trabajado duro toda su vida. Merece descansar sin preocupaciones». «Así es la vida para muchos de nosotros, señor», respondió Carlos. «No me quejo. He tenido una vida buena. Tengo una esposa que me ama, hijos maravillosos. Soy más rico en las cosas que importan que muchas personas con dinero». El señor Garza lo miró con admiración y tristeza. «Usted es un hombre notable, Carlos. El mundo necesita más personas como usted». Durante los siguientes meses, Carlos notó que el señor Garza parecía estar arreglando sus asuntos. Había reuniones frecuentes con abogados. Había conversaciones acaloradas con sus hijos sobre asuntos de negocios y herencias. Aproximadamente 2 meses después, el señor Garza llegó una mañana luciendo particularmente enfermo. Su piel tenía un tono grisáceo y sus manos temblaban. Carlos lo notó inmediatamente. «Señor Garza, no se ve bien. Debería ir al doctor». «Estoy bien, Carlos, solo cansado. He tenido algunas citas médicas. Los doctores están haciendo pruebas, pero la preocupación en su voz contradecía sus palabras». Durante las siguientes semanas, las visitas del señor Garza se volvieron menos frecuentes. Algunos días no aparecía. Carlos preguntaba sobre su salud, pero le decían que la familia prefería mantener los detalles privados. Un viernes por la mañana, el señor Garza apareció más temprano de lo usual. Carlos estaba en el sótano cuando recibió una llamada. El señor Garza estaba preguntando por él. Carlos subió rápidamente. Encontró al señor Garza en su oficina a oscuras. «Carlos, necesito hablar con usted», dijo el señor Garza, su voz apenas un susurro. Carlos se sentó. «Los doctores me han dado noticias difíciles», comenzó el señor Garza. «Tengo cáncer de páncreas en etapa avanzada. Me dan quizás 6 meses. Ya busqué varias opiniones. Todas dicen lo mismo. He decidido no someterme a tratamientos que solo prolongarían mi agonía». El corazón de Carlos se detuvo. «No, señor, tiene que haber algo que puedan hacer». El señor Garza sacudió la cabeza. «He vivido una vida larga, Carlos. No tengo miedo de morir. Solo quiero asegurarme de que dejo las cosas en orden». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Carlos. «Lo siento mucho, señor Garza. Ha sido un honor conocerlo». «El honor ha sido mío, Carlos», respondió el anciano. «Usted es uno de los pocos hombres verdaderamente buenos que he conocido. En un mundo donde todos querían algo de mí, usted solo quería hacer su trabajo bien y compartir una conversación honesta. Carlos, cuando yo muera, mi abogado se pondrá en contacto con usted.
Es crucial que responda a su llamada y asista a cualquier reunión que solicite. ¿Me lo promete? Carlos estaba confundido, pero asintió. Se lo prometo, señor Garza. Esa fue la última conversación profunda que Carlos tuvo con el señor Eduardo Garza Villarreal. El hombre apareció en la oficina solo unas pocas veces más, cada vez más frágil. 2 semanas después, un lunes por la mañana, cuando Carlos llegó al edificio, encontró a varios empleados reunidos con expresiones sombrías. La secretaria ejecutiva tenía los ojos rojos. Carlos sintió que su estómago se apretaba. ¿Qué sucedió?, preguntó. El señor Garza falleció anoche, respondió un hombre tristemente. El funeral será el viernes. Carlos sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Este hombre que había mostrado tanta bondad hacia él se había ido. El día del funeral, Carlos y Elena asistieron. La iglesia estaba llena de cientos de personas. Se sentaron en la parte trasera, sintiéndose fuera de lugar. Desde su asiento, Carlos podía ver a los 3 hijos del señor Garza en la primera fila. Después del funeral, hubo una recepción. Carlos y Elena no asistieron. Regresaron a su casa, donde Carlos se sentó en silencio, recordando las conversaciones matutinas. Pasaron 3 semanas. La vida regresó a su rutina. Carlos continuó trabajando. Era un martes por la mañana cuando Carlos recibió una llamada telefónica. El número era desconocido. Buenos días, habla el licenciado Fernando Méndez. Estoy buscando al señor Carlos Mendoza. Soy yo, respondió Carlos nerviosamente. Señor Mendoza, represento el patrimonio del fallecido señor Eduardo Garza Villarreal. Es imperativo que se presente en nuestras oficinas mañana a las 10 de la mañana para una lectura especial del testamento. Su presencia es requerida. Carlos estaba confundido. Debe haber un error, licenciado. Yo solo era el conserje. No hay error, señor Mendoza, respondió el abogado firmemente. El señor Garza dejó instrucciones muy específicas. La dirección es Avenida Constitución número 500, Torre 2, piso 15. Sea puntual. Esa noche Carlos apenas pudo dormir. A la mañana siguiente se levantó temprano, se puso su mejor traje. Elena insistió en acompañarlo. Llegaron al edificio elegante media hora antes. El vestíbulo era impresionante, todo mármol y vidrio. Carlos se sintió intimidado. Un guardia les indicó el piso 15. En el piso 15 encontraron la suite del bufete. La recepcionista los miró con sorpresa. Los condujo a una sala de conferencias. Cuando abrió la puerta, Carlos se quedó helado. La habitación estaba llena de gente. Reconoció a los 3 hijos del señor Garza. También estaban presentes varios abogados y otras personas importantes. Todos se volvieron a mirar cuando Carlos entró. ¿Quién es esta gente?, preguntó Eduardo Jr. con irritación. Por favor, tomen asiento, dijo el licenciado Méndez. Carlos y Elena se sentaron nerviosamente. El licenciado Méndez comenzó a leer el testamento. Los hijos recibirían cada uno una suma considerable. Había legados para empleados y donaciones a caridades. Eduardo Jr. interrumpió. ¿Y el control de la empresa? ¿Quién recibirá el control? Estoy llegando a eso, respondió el abogado. Continuó leyendo. Finalmente llegó a la sección que hizo que todos se quedaran en silencio. Respecto a mi residencia principal en la Colonia del Valle, valuada en aproximadamente $4 millones, mi colección de arte valuada en $2 millones y un fondo fiduciario de $3 millones. Todo esto lo lego al señor Carlos Mendoza, quien durante 20 años trabajó como conserje principal. El silencio era absoluto. Carlos sintió como si no pudiera respirar. Las palabras no tenían sentido. «Esto es ridículo», explotó Eduardo Jr., poniéndose de pie.
Ese hombre es un conserje. Mi padre no estaba en sus cabales. Vamos a impugnar este testamento. El licenciado Méndez levantó una mano. Anticipando esta reacción, el señor Garza dejó instrucciones de que se reprodujera un video. Por favor, observen la pantalla. Un asistente encendió un proyector. La imagen del señor Eduardo Garza Villarreal apareció en la pantalla. Estaba sentado en su estudio. A pesar de su fragilidad, sus ojos brillaban con inteligencia. Si están viendo este video, comenzó, es porque he fallecido y mis hijos están cuestionando mi decisión de dejarle una porción significativa de mi patrimonio a Carlos Mendoza. Permítanme ser absolutamente claro. Estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Fui evaluado por 3 psiquiatras diferentes que certificaron mi competencia mental. Tengo todas esas evaluaciones documentadas. Eduardo Jr., Roberto, Sofía, ustedes son mis hijos y los amo. Pero durante los últimos 20 años han demostrado que valoran mi dinero más que mi compañía. Visitaban en Navidad y en mi cumpleaños, siempre con las manos extendidas buscando más recursos. Cuando su madre murió, ninguno de ustedes vino a consolarme. Enviaron flores caras y mensajes escritos por sus asistentes. Carlos Mendoza no es solo un conserje. Es un hombre de carácter extraordinario. Durante 2 décadas llegó cada madrugada a hacer un trabajo que la mayoría considerarían debajo de su dignidad. Lo hizo sin quejarse, sin buscar reconocimiento. Cuando descubrió que yo estaba sufriendo, no pasó de largo. Se detuvo, mostró compasión genuina, ofreció consuelo sin esperar nada a cambio. Durante años, en las mañanas cuando yo llegaba sintiéndome solo, Carlos estaba allí con una sonrisa sincera, con palabras amables, con una presencia humana que me recordaba que todavía importaba como persona. Cuando el esposo de Carlos necesitaba cirugía que no podían pagar, yo ayudé. Él no me lo pidió, nunca me pidió nada. Yo ofrecí porque era lo correcto, y Carlos pasó meses tratando de pagarme a pesar de que le dije que era un regalo. Esa es la clase de hombre que es. El señor Garza en la pantalla miró directamente a la cámara. Carlos, si estás viendo esto, significa que ya no estoy. Quiero que sepas que esta herencia no es caridad. Es reconocimiento por 20 años de bondad genuina, por tratarme con dignidad cuando hubiera sido más fácil ignorarme, por ser un ejemplo de todo lo bueno que la humanidad puede ser. Mereces descansar sin preocupaciones financieras. Mereces vivir en una casa hermosa. Mereces saber que tu bondad fue vista, fue valorada y está siendo recompensada. Por favor, acepta estos regalos con la misma gracia con la que has vivido tu vida. Y a mis hijos les digo esto: si realmente me amaron, respetarán mis deseos. Tienen más que suficiente para vivir cómodamente. Carlos tiene muy poco. Es hora de que aprendan que el verdadero valor de una persona no está en su posición social o su cuenta bancaria, sino en su carácter y su corazón. El video terminó. En la sala nadie se movió durante varios segundos. Carlos tenía lágrimas corriendo por su rostro. Elena lo sostenía, ella misma luchando por contener sus lágrimas. Los 3 hijos del señor Garza lucían impactados. Sofía estaba llorando. Roberto tenía la cabeza agachada. Eduardo Jr. estaba pálido, su arrogancia evaporada. El licenciado Méndez rompió el silencio. El testamento es absolutamente legal y válido. Fue preparado meticulosamente por este bufete. Tenemos evaluaciones psiquiátricas completas que certifican su competencia mental. Si desean impugnarlo, ese es su derecho. Pero les advierto que será un proceso largo, costoso, público y no tendrán éxito. Eduardo Jr. se dejó caer en su silla. No lo impugnaré. Carlos se puso de pie temblorosamente. Yo no quiero causar problemas en la familia.
Si esta herencia va a crear dolor, puedo rechazarla. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas frescas. Se levantó, caminó alrededor de la mesa y se arrodilló junto a Carlos, tomando sus manos. «No, señor Mendoza», dijo con voz quebrada. «Mi padre tenía razón sobre todo. Fuimos hijos terribles. Estábamos tan envueltos en nuestras vidas que olvidamos al hombre que nos dio todo. Usted le dio algo que nosotros nunca le dimos. Atención genuina, presencia real, dignidad. Merece cada peso de esta herencia. Por favor, acéptela y perdónenos por haber sido tan ciegos». Roberto también se levantó. «Estoy profundamente avergonzado, señor Mendoza. Mi padre pasó sus últimos años sintiéndose solo y yo estaba demasiado ocupado para notarlo. Usted lo vio, usted se preocupó. Eso vale más que todas las herencias del mundo. No voy a impugnar el testamento. Mi padre sabía lo que estaba haciendo». Eduardo Jr. finalmente habló, su voz suave. «Pensé que conocía a mi padre. Pero ese video me mostró que había un lado de él que nunca conocí, un lado que usted sí conoció. No voy a impugnar el testamento». «Ustedes pueden visitarme cuando quieran», dijo Carlos. «Pueden ver la casa de su padre, pueden tomar cualquier cosa que tenga valor sentimental. No quiero quitarles sus recuerdos». Los siguientes días fueron un torbellino para Carlos. Los abogados manejaron todos los trámites legales. La casa era una mansión hermosa en la colonia del Valle, con jardines expansivos, 5 recámaras, una biblioteca completa y vistas espectaculares. Cuando Carlos, Elena y sus hijos la visitaron por primera vez, caminaron en silencio aturdido. Los 3 hijos del señor Garza se acercaron a Carlos con respeto genuino. Organizaron una cena donde compartieron historias sobre su padre. «Nos gustaría seguir en contacto con usted», dijo Sofía. «Si está de acuerdo, nos encantaría visitarlo ocasionalmente. No para pedir nada, sino porque usted conoció a nuestro padre de maneras que nosotros nunca lo hicimos. Sería un honor aprender de usted». La noticia de la herencia se extendió rápidamente por Monterrey. Los medios querían entrevistar al conserje que había heredado millones. Carlos rechazó casi todas las solicitudes, pero finalmente aceptó una. En la entrevista, Carlos habló con su voz humilde. «El señor Garza no me dio esta herencia porque sintiera lástima por mí. Me la dio porque durante 20 años le di algo que el dinero no puede comprar. Le di dignidad, respeto y compañía genuina sin esperar nada a cambio. Su regalo para mí no es solo financiero. Es un mensaje para todos, que debemos ver a las personas, realmente verlas, sin importar su posición en la vida. Que la bondad importa, incluso cuando parece pequeña. Que todos, desde el director ejecutivo hasta la persona que limpia los baños, merecen ser tratados con dignidad y respeto». Carlos usó parte del dinero para asegurar el futuro de su familia. Estableció fondos educativos para sus nietos. Pagó completamente su casa. Pero lo más significativo fue lo que hizo con el resto. En consulta con los hijos del señor Garza, Carlos estableció la Fundación Eduardo Garza Villarreal para Dignidad en el Trabajo, una organización dedicada a ayudar a trabajadores de bajos ingresos a acceder a educación, atención médica y oportunidades de avance. Esta fue su manera de honrar el legado del señor Garza. Carlos se retiró de su trabajo como conserje. En su último día, más de 100 personas se reunieron para despedirlo. «Nos enseñaste que ningún trabajo es insignificante si se hace con dignidad», dijo su antiguo gerente con lágrimas en los ojos. «Fuiste el mejor conserje que este edificio haya tenido jamás». Carlos y Elena se mudaron a la mansión,
Pero Carlos insistió en mantener muchas cosas simples. Seguía levantándose temprano. Mantenía el jardín porque disfrutaba el trabajo. Elena cocinaba a pesar de que ahora podían pagar chef. La riqueza no los cambió porque su verdadera riqueza siempre había venido de su carácter. Los años siguientes fueron pacíficos. Carlos dedicó su tiempo a la fundación, visitando escuelas para hablar sobre la importancia del trabajo duro y la dignidad en cualquier profesión. Se volvió una figura respetada en Monterrey, no por su riqueza, sino por su humildad. Los 3 hijos del señor Garza experimentaron transformaciones profundas. Eduardo Jr. dejó su vida de excesos y comenzó a trabajar con integridad. Roberto se involucró en la fundación. Sofía regresó de Europa y estableció programas educativos para mujeres trabajadoras. Una tarde, 5 años después de la muerte del señor Garza, Carlos estaba sentado en el estudio que había sido el lugar favorito del anciano. Elena entró y se sentó junto a él. «A veces todavía no puedo creer que todo esto sea real», dijo Elena suavemente. Carlos tomó su mano. «El señor Garza me enseñó algo importante. Me enseñó que cuando das bondad al mundo sin esperar nada a cambio, cuando tratas a cada persona con dignidad, el universo tiene maneras de devolvértela. No siempre es con mansiones o millones. A veces es con una sonrisa, una palabra amable, la satisfacción de saber que hiciste una diferencia. Yo fui bendecido con que mi bondad fuera recompensada de esta manera, pero incluso si nunca hubiera recibido esta herencia, mi vida habría tenido significado porque elegí tratar a todos con dignidad y respeto. Esa es la verdadera lección». Al caer la tarde, Carlos cerró los ojos y susurró una oración de gratitud. Por el señor Eduardo Garza Villarreal, quien lo había visto cuando era invisible. Por su esposa Elena, quien había estado a su lado durante todas las dificultades. Por sus hijos y nietos, quienes ahora tenían oportunidades que él nunca tuvo. Por la oportunidad de usar esta bendición para ayudar a otros trabajadores que luchaban como él había luchado. Y en algún lugar, quizás en el cielo o en el viento de la tarde, Carlos sintió la presencia del señor Eduardo Garza Villarreal, sonriendo con satisfacción, sabiendo que su último acto había sido el más significativo, recompensando la bondad genuina, enseñando a su familia lecciones necesarias y demostrando al mundo que el valor verdadero de una persona está en su carácter, su integridad y su humanidad. La historia de Carlos Mendoza y Eduardo Garza Villarreal se convirtió en leyenda en Monterrey y en todo México, contada una y otra vez como un recordatorio de que la dignidad y el respeto no conocen fronteras de clase social, que la bondad genuina siempre importa incluso cuando nadie parece estar mirando, y que a veces el universo se asegura de que las personas verdaderamente buenas reciban las bendiciones que realmente merecen por cómo han vivido sus vidas con integridad, dignidad y compasión